Esto es a Pilot. Bueno, ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, en Expreso, a las redes sociales de Expreso TV Digital también. Por supuesto, suscríbanse a mi canal de YouTube, The Pilot TV. Y bueno, pues aquí estamos con Enrique Valderrama, analista político, como muchos saben. Y bueno, estábamos conversando sobre la situación de este país, que podría haber una confluencia nacional o un acuerdo nacional en favor de la gobernabilidad, pero sin Vizcarra. Yo creo que la presencia de Vizcarra, dado su doble discurso y dado el hecho de que para todo efecto práctico no ha dejado un solo legado positivo en el país, porque vemos que si hay una corrupta bandera en este país, ha sido la bandera de la lucha contra la corrupción que ha encabezado él. Entonces yo creo que, y a negarse prácticamente a sacar los problemas adelante del país, pienso que la oposición democrática y otras expresiones deben poner puntos de agenda mínimo para lo que se viene. No hablando de una confluencia electoral, sino hablando de una suerte de reeditado acuerdo nacional sobre determinadas cosas. Para permitir llegar al 2021. Permitir además, y para permitir sobre todo reordenar un poco lo que nos está dejando Vizcarra. Que es algo fundamentalmente terrible, ¿no? Ya lo decíamos, el tema institucional, el tema social, el tema económico fundamentalmente, y creo que esas son las cosas sobre las que nos tenemos que poner de acuerdo. Es correcto. Cómo abordar el empleo, cómo abordar la seguridad, cómo abordar el tema del agro, cómo abordar la infraestructura grande o chica, cómo abordar dos puntos importantes en educación y en salud pública. Cómo darle bienestar a la gente de nuevo, darle seguridad pública, que es una lágrima, de verdad, el país está en caos. Y la gente está sufriendo, se siente la clase obrera. Del Estado, de alguna forma. Así es, un abandono total, porque están preocupados en las encuestas, preocupados en qué dirán los medios, y hablando de los medios, hemos visto pues el escándalo Graña, que son dos delincuentes que han quedado en libertad. Primera vez que yo veo eso, primera vez que yo veo pues que dos pillos salgan en libertad con tanta celeridad, dos millonarios, hay que recalcarlo, ¿no? Dos millonarios pillos, y que la Fiscalía esta vez, a diferencia del caso de Keiko y del caso de Alan, no les den prisión preventiva cuando tratándose de dos millonarios, empresarios, que son pues cabeza en cierta manera de dos conglomerados de medio o más. Entonces es extraño que esta vez el fiscal Pérez no haya deducido, que es lógico, que pueda haber una obstrucción a la justicia y no solo eso, sino también el peligro de fuga. Entonces, me parece de locos, en el caso de Graña, de los dos Graña, millonarios, pillos millonarios, claro, es de cuello y corbata, no haya deducido, no haya pedido prisión preventiva y haya desistido, es más, de esa prisión preventiva, cuando estos dos sujetos han podido escapar del país, pueden escapar del país técnicamente, y no solo eso, sino también pueden obstaculizar la justicia, no que supuestamente esos eran sus parámetros para pedir la prisión preventiva de Keiko, y por supuesto también para pedir la prisión preventiva de Alan García en dos ocasiones. Mira, lo que yo considero es que estos fiscales tienen de alguna forma una actuación análogo o similar a la de Vizcarra, es decir, son aparentemente muy valientes con un sector, pero con otros sectores no tanto. Con otro sector se olvida. Y yo creo que eso pasa también porque de alguna forma da la apariencia de que esta lucha contra la corrupción no solamente es relativamente corrupta, como ya se ha dicho, sino que además está relativamente teñida de intereses políticos. Así es. Entonces, por conclusión, no existe. Me da la impresión de que aquí lo que ha primado ha sido el interés, quizás, espero que no, de presionar a esta gente para que declare o diga cosas en algún sentido. Me da la impresión. Esperemos que no sea así, qué pena, porque ¿no? le han cambiado el estatus a colaboradores eficaces, con lo cual ellos asumen su responsabilidad, asumen su culpa, van a haber un embargo de bienes, me parece, una serie de cosas. Claro. No va a haber privación de libertad. Durante el juicio. Pero, claro, bueno, ellos están aspirando pues a ser colaboradores eficaces y van a tener seguramente un acuerdo. Y dentro de eso, lo que preocupa es que la experiencia que tiene este equipo, matizando los acuerdos, creo que no ha sido la mejor. Que no ha sido la mejor. Miren cómo Odebrecht está admitiendo de nuevo responsabilidad en otros temas. Y se va acordando de poco a poco, porque ha habido una estrategia inicial que se va moviendo. Yo creo que ahí lo que hay es un gran peligro de que se intente orientar las cosas. Y esa es la verdadera obstaculización a la justicia.
Es que vemos, es la vemos verdadera. una fiscalía ahora que está, de alguna forma, además, inmersa también en una guerra interna, ¿no? Así Porque es, está el hay otro pullas fiscal, internas. lo citan a la Junta de Fiscales Supremos, ellos no van, no se someten a la Rebeldía. autoridad competente. Así que yo veo ahí que las cosas están realmente muy movidas, están muy críticas, y ojalá que se pueda de alguna forma enderezar esta situación, porque acá lo que se quiere y lo que todos queremos realmente es que absolutamente todos sean tratados con la misma vara. Por Y aquel supuesto, aquel sí. que tuvo errores, aquel que delinquió o aquel que defraudó la confianza de la gente o aquel que hizo cosas ilegales tiene que pagar. Sí, sobre todo si Absolutamente se todos. trata de grupos de poder, donde supuestamente, mira, si ponemos en balance el patrimonio económico de Keiko, el patrimonio económico de Alan García y de muchos más, no creo que ni le llegue a la mitad del patrimonio de los Graña. Entonces, ¿quién realmente puede tener poder de obstaculizar la justicia? ¿Quién realmente puede tener poder de agarrar un helicóptero, un par de aviones y fugarse del país? Yo creo que ahí no, lo que ha primado, como te digo, no es No es la lógica, la razón, la verisimilitud siquiera. ni siquiera de la culpa, porque ellos han admitido ya que son culpables. Claro, Lo que ellos han hecho, ya han lo admitido que han que son hecho delincuentes. es, lo que me preocupa es lo que ellos quieren es darles beneficios a aquellos que ya se declararon culpables, ¿a cambio de qué? Así es. A cambio de que digan cosas de que... bienes, quizás de conservar sus bienes, como de Brecht. No, también, me o refiero, como a los, Maiman. me refiero a los fiscales. Ah, ellos, sí. A cambio de que les cambien el estatus, yo creo que a cambio de que ellos fortalezcan alguna de sus tesis, sus teorías que hasta el día de hoy no pueden probar. Todavía. Estemos atentos a eso porque sería una utilización sistemática de darse el caso perversa de la Sí. justicia, que Lo creo que que no sí- se debe permitir sí. en un Estado de Derecho. Por supuesto, lo que sí podemos ver es que ya la línea editorial, tanto de los grupos estos económicos y los grupos informativos que ellos manejaban, de alguna manera, o en los cuales tenían acciones, bastantes, pues ha cambiado, como que le da de a poquito su chiquita a Vizcarra, Lo que pasa es que es y imposible los grupos defenderlo, amigos ¿no? también. Pero es extraño que, vamos, imposible en defenderlo, la última semana, hace 2 semanas, todos eran pro Vizcarra, viva, el Pero mensaje acuérdate presidencial. algo, sí es Y verdad. ahora no. Pero Extraño, ¿no? el quiebre real hay que identificarlo bien, y creo que el quiebre real ha sido con lo de Tía María. Claro, y los audios. Porque eso demuestra que el presidente no tiene ningún interés ni en el respeto a la institucionalidad democrática, que para algunos como grandes empresarios, por ejemplo, quizás no importa mucho, pero tampoco importa. tiene ningún respeto por el factor económico en el Así país. es, no tienen, sí. Y entonces ahí patea ya el los tablero. empresarios sí se retiran. Así es. Y le está quedando solamente lo peor, que es básicamente los radicales, anti todo, Anti todos. que quieren incendiar el Horrorosos. país, que hablan incluso de un Perú no unitario, muy influenciados por el ejemplo de como España, Evo pues. Morales, por ejemplo, Y como en Bolivia, España que ha triunfado el separatismo de cierta repitiendo manera. falacias, ¿no? Y diciendo Evo sí tiene a Bolivia bien, cuando el Bolivia, si tú le pones una lupa encima, te garantizo que no es un sistema que sea sostenible en el tiempo. Sí. Y el sur está bebiendo de ese mal ejemplo. Exacto, y eso es a propósito, es parte de la agenda marxista, es parte del comunismo, el neocomunismo, pues que al final es un títere de ya sabemos qué, ¿no? La mafia judía de la cual habló García, ¿no? Y no se fue de este mundo sin denunciarlos y identificar claramente que ahí está Soros, que ahí estaba Maiman, que ahí estaba Danón, que ahí estaba Xavit, y esta gente vino con Toledo, agarrados de la mano y entraron por la puerta grande. El Perú es un país que tiene características diferentes a Venezuela, tiene características diferentes a Bolivia. Yo no digo que no le pueda pasar nunca ni estar al borde del chavismo. Creo que Vizcarra lo está llevando a estar borde de una crisis que pueda tener elementos populistas relacionados con el ultraestatismo, sí. Pero creo que la mayoría de la gente no está en ese tema, porque ya están sintiendo la crisis económica. Claro, y la Por crisis eso lo que yo económica, digo pues, es, sí, ahí vamos les poniéndonos de afecta a las acuerdo, la familias. gente que es más sensata, sobre determinadas líneas importantes de trabajo, de apertura comercial, de inversión económica, de reactivación del empleo, y dejemos un poco que Vizcarra y sus hasta ahora aliados ajusten las cuentas entre ellos. Sí. Porque parece que eso es lo que está pasando. Parece que le están bajando el dedo, pero la verdad, si van a levantar medio país o van a destruir medio país, eso al final nosotros también tenemos que velar porque el país no se justamente destruya. nosotros qué posición debemos de tener respecto a estas cuestiones. Creo que yo personalmente pienso que el Parlamento debe archivar el proyecto de adelanto de elecciones.
Totalmente. Creo que es una cosa fundamental y principista. He Descabellado. escuchado algunas voces que lo han dicho Sí. ya, ojalá que sea así. Ojalá sí. Y ojalá que el presidente entienda que es inviable, no puede que él sí. plantear una cuestión de confianza sobre Totalmente, eso. porque Y si que se intenta cerrar recorta, el Congreso ¿qué sobre pasaría? eso, no, pues se tendrían que, no alcanzarían los plazos, el país entraría en un Totalmente. relativo caos. Y se siente un mal precedente, Se siente porque un mal también se precedente. puede alargar. Así es, mañana alguien dice vamos a Vamos consulta más. y al final largamos. Referéndum, como Así es. Evo, como Maduro, y esto no, pues, mira, yo te la canto así, porque he visto lo que la agenda marxista y la agenda sionista y toda esta maraña horrible de derechas e izquierdas, porque ellos apuestan a derechas e izquierdas. He visto de que le van bastante al separatismo, te la canto así, de aquí en unos años, que no nos sorprenda que hayan revueltas populares y pedidos espontáneos, le hace espontáneos, en algunos sectores en el sur que busquen separatismo. Eso busquen ya está, o sea, eso ya, está formalmente implementándose. hacerlo, e incluso me atrevería a pensar de que buscarían anexarse a Bolivia. Si el ejemplo de Evo continúa, yo no sé Mm. hasta cuándo continúe, yo creo que Evo no es un proceso que va a durar tantos años. Claro, como se además cree. su economía, él está endeudando a Bolivia. Yo creo que él va a tener una crisis muy fuerte. Yo creo que ya no va a ser un ejemplo importante de collera, ¿no? Es decir, el chavismo continúa en Venezuela, sí, pero alguien se quiere anexar a la órbita venezolana, yo creo que lamentablemente nadie, porque ha llevado a un país a la destrucción. Totalmente. Lo que considero es que nosotros tenemos que tener una posición firme respecto al tema de adelanto de elecciones y de una posición firme respecto al tema de que él no puede plantear cuestión de confianza y que si cierra o intenta cerrar el Congreso, en ese momento él debe ser vacado de inmediato, porque está atentando contra la Constitución y el Violándola, Estado claro. de Derecho. Y esperamos que las Fuerzas Armadas se mantengan firmes en la convicción democrática que están demostrando, porque estoy absolutamente convencido que Vizcarra les habrá tocado la puerta más de una vez, y Por creo que supuesto. más de una vez le habrán dicho que no. Que no. Esperemos que sigan en esa actitud. Así es. Y nosotros defendamos una agenda social propositiva para ver Eso- cómo reactivamos el país. Eso sí, y esto ya va más incluso de la democracia, va por el tema del patriotismo, va por el sentido común. Tú no puedes dejar que un país se desangre. O sea, ni las izquierdas, ni la derecha, ni los que son ni de izquierdas ni de derechas. Si tú amas a tu gente, amas a tu país, tú sabes que la clase obrera está sufriendo, que están amarrados, están así, y ven que los problemas no se solucionan, sino se incrementan. Entonces, supuesto. esto ya es un tema de sentido común, de que todas las personas, todos los patriotas que amen su país, van a dejar de lado los pareceres políticos y se van a unir, como tú dices, en un acuerdo nacional para que esto sea sostenible y llegar al 2021 con números económicos positivos. Grandes debates que tenemos que tener, o sea, es decir, cómo nosotros resolvemos la conflictividad social alrededor del tema de la minería y del tema extractivo. Ese es un punto El fundamental. subsuelo. Y mientras también. nosotros, ese es un planteamiento importante, la propiedad del subsuelo para Totalmente, nosotros como en Estados Unidos, como en sería, cualquier sería país del mundo. importante porque sería un eje potenciador de riqueza, que me parece brutalmente Y además bueno. elimina cierta burocracia que se presta a la corrupción, de la cual se ha hablado mucho, porque el ciudadano tendría directamente trato con la empresa. Así es, y además permitiría que los determinados impuestos también que se deriven de allí, que el ciudadano también va a pagar a pesar de Claro. enriquecerse, puedan de alguna forma también llegar a las demás personas. Totalmente. Ahora, eso es un punto importante y pensar también cómo, mientras resolvemos este tema, cómo vamos reactivando el empleo por zonas del Perú, ¿no? ¿Qué 2 o 3 medidas deberíamos tomar para que se reactiven cientos de miles de empleos en el norte, Totalmente. en el sur, en la selva, Descentralizar en este Lima? país. Si decimos que solamente en Lima se ha perdido 400.000 empleos en los últimos tiempos, entonces nosotros debemos pensar cómo para el siguiente año podemos nosotros generar en todo el Perú 1 millón por lo menos. Por lo menos. Pero eso tiene que ser una perspectiva que aporte en diferentes puntos de vista de los partidos políticos, de los think tanks que se puedan formar. El tema del agro es otro tema de conflictividad social, asociado a la minería en algunos casos, en otros no. Pero ¿cuál es la propuesta que ha tenido Vizcarra para el agro en el país? Ninguna. Pues él dice solamente No ya. solo el agro, Vamos todo. a cambiar vamos a crear nuevos viceministerios. En realidad más Más burocracia, así es, más trabajo para ellos. que no sirve para absolutamente Esa nada. es otra cosa, más trabajo para su gente, pero y la gente que Han llegado realmente al necesita absurdo, han llegado al trabajo para absurdo que vivir. me parece que o sea, la política económica que supuestamente iba a mejorar luego del 2011 aún más de la que la mejoró el APRA de Alan García, y la gran revolución ha sido, y lo que han logrado ha sido que de cada 10 empleos formales me parece que 3 sean en el Estado.
Es decir, Imagínate. han hecho crecer el Estado de manera irresponsable y no han generado las condiciones para que venga la gran inversión. Humala y los demás, bueno, se amarraron solamente con los brasileños y no pudieron generar un clima de confianza para que vengan de todas partes del mundo y compitan en mejores condiciones y que pueda haber inversión. Así El tema es. que tú hablas del tema del trabajo, evidentemente hay un debate sobre el asunto laboral, pero también es verdad que si hubiera mucha oferta, en realidad las grandes empresas constructoras de diferentes partes del mundo se pelearían por la mano de obra y naturalmente también el empleo también los pagos subirían. Entonces creo que además de entrar sobre las temáticas legales, debemos entrar sobre la temática de la atracción de gran inversión, pequeña inversión y la inversión pública que no se hace también. ¿Cuántos? Dijo que iba a construir 1000 colegios, ¿no? Y hasta ahora nada, Ninguno, ¿no? Y también por apoyar al empresariado nacional, ¿no? Porque el capitalismo está bueno, pero al empresario nacional se le ha dejado como que de lado y al final realmente son las únicas personas que eventualmente en una crisis se mojarían por el país. Sí, yo creo que ahí tiene que Porque haber un paquete fuerte. un extranjero se va, Así es. no le importa el país. Así En es. cambio, el nacional realmente cuando las papas quemen ¿Cómo podrían nosotros poner el hombro. empoderamos a la microempresa, ¿no? Exacto. Es un punto fundamental. ¿Qué 3 o 4 medidas sobre el tema de la microempresa nosotros podemos Sí. dar? Empezando por el hecho de un trato un poco distinto de parte de la SUNAT, ¿no? Repensar algunas Totalmente. cosas de la SUNAT. Así que yo creo que esa es la agenda que debemos ver hacia el futuro, porque creo que sea el desenlace que fuese de Vizcarra, me parece que ya su misma presencia hace que el país esté estancado y no podemos avanzar No se mientras puede, este no se tema puede. Tenemos mientras que todos ir nos para concentremos adelante. en él. Tenemos Hay que ir para empezar a hablar adelante. de otras cosas Sí. para apuntalar fuerte. Y para salvar ese país, Así porque es. no se puede permitir, por amor al país, que esto siga así, de verdad. Es una situación bastante crítica, hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está padeciendo de hambre, hay mucha gente que pasa de la pobreza a la extrema pobreza por esta irresponsabilidad. Y eso De nos verdad. va, y eso a la causa institucional, o sea, luchando la causa social, estamos colaborando con la causa institucional, porque mucha gente dice, bueno, ya, algunos dicen que Vizcarra ya no debe seguir, que incluso tiene todos los requisitos para poder vacarlo. Pero luego de eso, ¿qué? ¿Qué sigue? Entonces la gente también teme y dice, bueno, esto es un escenario complicado, ¿no? Entonces si nosotros vamos mostrando que hay un camino, Vizcarra se verá obligado a renunciar o si intenta cerrar el Congreso será vacado y el país seguirá avanzando, más allá de sus Totalmente. intenciones. Así es correcto. Un mensaje final para la audiencia. Bueno, yo considero que hay que tener confianza en el país y creo que hay que luchar todos por construir una mejor sociedad de libertades económicas y libertades individuales para poder de esa forma, en algunos años, tener un Perú de primer mundo. Así es, tener un Perú libre y realmente pues económicamente que florezca y que tenga el destino que se ha perdido durante tantos años por gente pues bastante avara, egoísta, usurera, que ya sabemos quiénes son y los tenemos pues claramente identificados. Esperemos que esa agenda no prospere en este país, porque es un país que tiene todas las de ganar para ser pues un país que se distinga de los demás. Así es. Bueno, ha sido un gusto Encantado. tenerte aquí, Enrique, y esperamos tenerte en futuras oportunidades. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook como The Pilot Face, en Twitter como Twitter Pilot, en Instagram